La verdad es que poner el cambio climático como el punto de inicio para problematizar la enseñanza de química o también la enseñanza de cualquier área de las ciencias, permite que los chiquillos se empapen de una manera distinta de lo que es el cotidiano vivir y el entorno en el que nos desenvolvemos. El hecho de partir desde ese punto de inicio permite que ellos se emocionen, que ellos se conmuevan con lo que uno quiere transmitir y con lo que uno también siente y lo cree como algo que debiese ser, por así decirlo, que debiese expandirse, que debiese transmitirse, que ellos lo que van aprendiendo en nuestras clases puedan transmitirlo y llevarlo más allá de lo que es la sala y que hayan conversaciones en sus casas, con sus familias y que en el fondo sea una consecuencia en cadena de lo que nosotros los profesores queremos transmitir. Creo que eso genera que podamos motivarlos un poco más y que ellos asocien la enseñanza de las ciencias, de cualquier área, con algo que es más trascendente, que no es solo el paso por el colegio y que tengo que aprender química o biología o física, sino que se lleven ese aprendizaje para la vida en general, para poder enfrentar una vida, una adultez de una manera mucho más consciente, más crítica, en donde podemos tomar decisiones mucho más informadas, que en el fondo el contenido de nuestras áreas sea la excusa para poder trascender. ¿Sí? En el fondo yo en el último tiempo, desde mi poca experiencia en aula, me he dado cuenta que lo que tenemos que hacer nosotros es dejar a un lado un poco el contenido mismo de la ciencia y darle una vuelta, seleccionar, clasificar aquello que yo crea más importante y eso, darle una mirada como crítica y en el fondo de generar conciencia y que no solo se genere esa conciencia para decir, oye, esto está bien, esto está mal, sino que esa conciencia se genere para promover acciones distintas y para cambiar nuestras conductas. Se sabe que, y hay varios estudios que demuestran que partiendo desde una problematización, el interés de los chiquillos va a ser distinto, va a haber una trascendencia mucho más significativa de lo que yo quiero enseñar y además que estamos en un entorno en donde cualquier cosa que miremos en el fondo vamos a encontrar un problema y no es necesariamente un problema a nivel país, puede ser un problema local en donde nosotros podamos recorrer nuestra comuna o la comuna que está más cercana y vamos a encontrar un montón de situaciones en donde vamos a ver que hay dificultades y que nosotros podríamos contribuir no sé, pues a través de una investigación práctica y luego ojalá poder transmitirlo a la comunidad, no solo al colegio, sino que transmitirlo a lo mejor en la localidad misma. Y eso permite claro, que se use como en nuestras clases para en el fondo modificar ciertas conductas y en el fondo ir avanzando. O sea, estamos a diferencia de otros países de Europa, muy atrasados. O sea, el hecho de que todavía, no sé, porque haya cierta resistencia, por ejemplo, en los supermercados ahora que se redujo el número de bolsas plásticas y que al principio la gente se enojaba porque le estaban dando 1 o 2 bolsas plásticas. Entonces yo ya he observado que hay un cambio y que en el fondo un cambio radical nunca va a ser tan rápido. En el fondo tenemos que ser conscientes de que cada acción que nosotros realicemos va a promover este cambio de conciencia. Me generó aún más esta sensación de que tengo que transformar la manera en cómo uno enseña. O sea, uno generalmente como docente comienza su experiencia profesional enseñando como uno también lo aprendió. Entonces, claro, pues eso ya está un poco obsoleto y nosotros tenemos que generar esos cambios y nosotros podemos hacerlo. O sea, yo tengo la suerte que trabajo en un colegio que me permite hacer educaciones, que me permite trabajar con profesores de distintas asignaturas. Incluso yo, por ejemplo, desde química permito que ellos investiguen en otra área, porque tenemos una unidad transversal en el año completo
en donde ellos investigan un área y este año se dio como el tema general la sustentabilidad, entonces de ahí podemos agarrar distintas áreas, no solo del área científica, sino que también social. Específicamente con Química Verde, lo que yo pude realizar como inicio de esta transmisión y desde que los chicos pudiesen conocer qué era la Química Verde, que la mayoría no lo conocía, fue asociar o enseñar los principios de la Química Verde a través de un juego. Yo hice un juego de mesa en donde busqué distintos ejemplos de la vida cotidiana, de acciones que habían cambiado en la industria, que fomentaban estos principios, o sea, como que tomaban conciencia y modificaban ciertas conductas, y eso lo llevé al juego de mesa, en donde cada ejemplo tenía 1, 2, 3 principios asociados. Entonces los chiquillos, en vez de memorizar el listado de principios, que algunos son bastante abstractos para ellos porque son técnicos y están hechos para las industrias, que ellos pudiesen asociarlo, y entonces el juego consistía en que era un tablero de mesa y ellos iban avanzando en el típico camino y ellos avanzaban si es que respondían o identificaban qué principio estaba en cierto ejemplo, en cierta pregunta, y tenían asociado una hoja en donde aparecían enunciados los principios, porque la idea no era que los memorizaran, sino que ellos pudiesen asociarlo y además identificarlos y luego poder llevar esos principios o parte de esos principios a sus proyectos científicos, a la creación de algún diseño experimental que incorporara ciertos principios que ahí habían y que pudiesen en el fondo de a poquito hacer esa transición a mirar de manera más profunda el diario vivir.